Hola chicos, vamos a trabajar 3 ejercicios muy sencillos de lo que es la ley de Ohm. El primero nos dice que vamos a determinar la intensidad de la corriente eléctrica que fluye en una resistencia de 3 kiloohms al aplicarle una diferencia de potencial de 1.5 kilovolts. Entonces nuestros datos nos dicen lo siguiente: R va a ser igual a 3 kiloohms. Recuerda que la letra K te representa a kilo en la notación científica y también kilo significa 10 a la 3, es decir, que aquí yo voy a tener 3000 ohms. De la misma manera vamos a tener que el voltaje va a ser igual a 1.5 kilovolts y entonces aquí yo voy a tener 1500 volts. Y a partir de ello yo voy a calcular el valor de la letra I que corresponde a la corriente eléctrica. Mi fórmula, que es la ley de Ohm, me dice que la letra I o la corriente va a ser igual al voltaje aplicado sobre la resistencia que fluya en el circuito. Hago mi sustitución correspondiente y entonces yo voy a tener que dividir 1500 volts que corresponden al voltaje entre la resistencia, que son 3000 ohms. Esto me va a dar como resultado 0.5 amperes. Y entonces yo tengo que ver a cuál de mis 4 opciones de respuesta va a corresponder mi resultado. Y como puedes observar, vas a tener 2 posibles opciones que decidir entre la letra A y la letra C. Entonces tú vas a poner tu resultado de 0.5 y vas a mover tu punto decimal hacia la derecha 3 lugares. Como lo mueves a la derecha 3 lugares, entonces vas a tener tu número 5 que corresponde al primer lugar y vas a agregar 2 ceros más. Como moviste 3 lugares, entonces tu potencia va a ser por 10 a la menos 3 y tu unidad de medida el ampere. Entonces 0.5 equivale a 500 por 10 a la menos 3. También, según la tabla de notación científica, el por 10 a la menos 3 equivale a mili, que se representa con la letra M minúscula, y la unidad de medida, que serían los amperes. Entonces tu resultado va a ser que la corriente eléctrica va a ser igual a 500 miliamperes. Y con ello puedes observar que tu respuesta correcta va a estar definida por la letra C. Encierras tu resultado con color verde y listo, tu ejercicio está terminado. El segundo ejercicio nos pide calcular el voltaje o diferencia de potencial aplicada a una resistencia de 1.5 kiloohms cuando por ella fluyen 5 miliamperios. Entonces nuestro dato nos dice que R va a ser igual a 1.5 kiloohms, que como vimos en el anterior serían 1500 ohms, o también lo puedo escribir como 1.5 por 10 a la 3 ohms. El segundo dato sería mi corriente de 5 miliamperes, que la puedo representar como 5 por 10 a la menos 3 amperes. Mi fórmula de la ley de Ohm me dice que la corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia, y de ahí yo hago un despeje para sacar el voltaje donde la R que está dividiendo se va a pasar del otro lado multiplicando a la letra I. Y entonces me va a quedar voltaje es igual a I por R. O de otra forma, si te aprendiste el triangulito que viste en el video, también lo puedes utilizar para poder deducir tus fórmulas y hacer tus cálculos. Sustituimos entonces y tenemos que la I, que son 5 por 10 a la menos 3 amperes, la vas a multiplicar por la letra R, que son 1.5 por 10 a la 3 ohms. Haces tus operaciones correspondientes
a multiplicar al número 5 contra el 1.5 y entonces eso te va a dar 7.5. Y vas a hacer también las operaciones correspondientes a las potencias. Tienes una que es a la menos 3, tienes otra que es a la 3 y recuerda tú que tienes una fórmula que dice a la m multiplicando por a la n va a ser igual a la m más n. Entonces, basándote en las potencias que tienes del ejercicio, tú vas a tener, en pocas palabras, menos 3 de una más el 3 de la otra y esto va a ser igual a 0. Entonces podemos decir que esta y esta se cancelan y te queda 7.5 volts. Tu resultado entonces va a ser que el voltaje va a ser igual a 7.5 volts. Encierras tu resultado con color verde, que puedes observar que está definido por la opción B. Y listo, tu ejercicio está terminado. Por último, tenemos el tercer ejercicio que nos dice que tenemos un calentador eléctrico que utiliza 5 amperes y este es conectado a una fuente de alimentación de 110 volts, que es un contacto casero, es decir, un contacto donde tú conectas, por ejemplo, tu cargador del celular y de ahí vas a determinar la resistencia que tiene ese calentador eléctrico. Entonces tenemos que la corriente va a ser igual a 5 amperes. El voltaje aplicado va a ser 110 volts y a partir de eso calculamos la resistencia que va a fluir por ese calentador eléctrico. Mi fórmula I es igual a V sobre R y vamos a hacer nuestro despeje. Entonces tenemos que I multiplicado por R va a ser igual a V y por lo tanto la R o la resistencia va a estar definida por la división del voltaje contra la corriente. En pocas palabras, la I y la R echan cambio de lugar. Y nuevamente te recuerdo, si no puedes hacer el despeje así, utiliza la formulita del triángulo que viste en el video. Solo debes de aprendértela para que puedas obtener las fórmulas correspondientes. Entonces R va a ser igual al voltaje sobre la corriente. Esto va a ser igual a 110 volts sobre 5 amperes. Muy sencillo el ejercicio, como puedes observar, y eso me va a dar un resultado de 22 ohms. Y entonces yo voy a colocar que R va a ser igual a 22 ohms. Y por último, como sabes, encierras tus resultados con color verde y eso te lleva a elegir la opción del inciso A que tenemos aquí. Por último, para terminar, te invito a resolver estos 3 ejercicios de repaso para que practiques fórmula y procedimiento correspondiente a la ley de Ohm. El primero, tienes que trabajar con un ejercicio donde vas a calcular la corriente eléctrica. En el segundo, vas a calcular el voltaje y en el tercero vas a calcular el valor de la resistencia, basándote en los que resolvimos como ejemplo. Y bueno, pues ya sabes el procedimiento. Debes de anotar tu problema completo, debes de anotar las 4 opciones de respuesta, tu tabla de datos, fórmula, operación, resultado, y trabajar tu ejercicio, marcar con color verde la opción que elijas como la opción correcta. Y bueno, eso es todo de mi parte. Más adelante te voy a subir un video donde estemos resolviendo ejercicios de circuitos eléctricos en serie y en paralelo. Si te ha sido útil e interesante la información del canal, no olvides darle like y suscribirte al mismo. Por tu atención, gracias, porque somos leones y somos los mejores.